Buenos días, estudiantes, profesores y público en general. Pues el día de hoy contamos con la presencia en el Seminario de Investigación y Difusión del ingeniero Alan Ahmed Pérez Orozco, quien nos va a presentar el tema Simulación numérica de celdas solares de perovskita con la incorporación de capas absorbedoras inorgánicas. Como reseña curricular del ingeniero Alan Ahmed Pérez Orozco, pues él es ingeniero químico, tuvo el grado de ingeniero en el año 2019 en el Instituto Tecnológico de Salina Cruz. En el periodo de 2020-2022 cursó estudios de maestría en ciencias en energía solar. Actualmente pues está llevando sus trámites de titulación. En el periodo de agosto 2020 a mayo 2022 se desempeñó como profesor de asignatura a nivel básico, secundaria, impartiendo materias de química y biología. También fue residente profesional en el Laboratorio de Energía Solar en la Universidad del Istmo, campus de Tehuantepec. Y como publicaciones, bueno, el ingeniero Alan Ahmed ha publicado, en mayo de este año, un artículo de divulgación en la revista General Unismo. El trabajo publicado se titula como SCAPS, Simulación de celdas solares de cadmio telurio bajo diferentes condiciones de trabajo. También ha participado como ponente en el 12º Congreso Internacional de Investigación de la UVM, realizado en octubre de 2021, en la Feria de la Ciencia y la Innovación y la Tecnología, organizada por el ITSAL en noviembre de 2019, y también en el tercer Congreso Internacional en Energías Renovables de la Universidad del Istmo, realizado en el mes de noviembre del año 2019. Actualmente también el ingeniero Alan Ahmed está trabajando en 2 borradores de artículos para someterlos en una revista. Pues sin más preámbulo, pues cedo la palabra al ingeniero Alan para iniciar con su presentación. Adelante, Alan. Bien, gracias, doctor Reinaldo. Buen día a todos. Es un placer para mí estar con ustedes en este seminario de investigación en el cual tengo bien presentarles este proyecto de tesis previo a la presentación del examen de grado. El título es Simulación numérica de celdas solares de perovskita con la incorporación de capas absorbedoras inorgánicas. Presenta a su servidor, ingeniero Alan Ahmed Pérez Orozco. Este proyecto de tesis estuvo bajo la dirección del doctor Isaac Montoya de los Santos y la codirección del doctor Michael Coronel Piedrahíta, Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca, a octubre del 2020. En esta presentación vamos a tener el siguiente contenido estructurado en introducción, marco teórico, metodología, resultados y discusión, conclusiones, producción académica, trabajos futuros y referencias. De manera breve, en introducción, me sirvo mencionar que una celda solar es un dispositivo optoelectrónico que transforma la radiación en electricidad utilizando semiconductores, los cuales trabajan mediante el efecto fotovoltaico. Esto tal vez ya sea conocido por algunos, para los que no, sirvo explicarles el efecto fotovoltaico. En la siguiente diapositiva podemos observar ese efecto fotovoltaico. En la animación vemos lo siguiente. Como primer punto, la absorción de fotones. En el segundo punto tenemos la generación de pares electrón-hueco. Como cuarto, la aparición de voltaje en las terminales de la celda. Y como quinto, la colección final de portadores por los electrodos respectivos de la celda solar. En la siguiente imagen podemos observar las generaciones de las celdas solares. Debido a la evolución que han tenido, se han clasificado en 3. La primera generación es la basada en silicio. La segunda es en películas delgadas. La tercera generación es en tecnologías emergentes. En lo que respecta a la perovskita, como ustedes pueden observar, se encuentra situada acá en un punto medio, esto por parte de su servidor, debido a que la perovskita es considerada como una película delgada. Algunos investigadores la consideran dentro de la tercera generación, tomando en cuenta el orden de aparición, y dentro de ellas podemos observar algunos elementos con los cuales ha trabajado la perovskita. La siguiente diapositiva les presento el progreso o la evolución que han tenido estas celdas de perovskita, pasando de un 3.8% de eficiencia obtenida en el 2009 hasta un 25.5% en el 2020. Así como también podemos observar las eficiencias que se han dado y las configuraciones utilizadas durante este proceso evolutivo. Dentro de los antecedentes de este proyecto tenemos 2 especiales sobre los cuales quise hacer mayor énfasis. En el primero se basa en la simulación numérica de una celda de perovskita en la cual se optimizaron tanto capas transportadoras de hueco como capas transportadoras de electrones. En el siguiente es la optimización de una celda de perovskita mediante un estudio experimental y teórico, del cual en esto cabe mencionar que el cuerpo de la maestría en ciencias en energía solar tuvo participación. Como planteamiento del problema tenemos lo siguiente. Los problemas de las celdas de perovskita se enfrentan principalmente a 3 sobre los que se abordaron: la presencia de oxígeno, la hidrofobicidad del absorbedor, es decir, la capacidad que tiene para absorber el agua, y como tercero, el tener capas transportadoras de huecos o HTL de materiales orgánicos. ¿Cuáles son las consecuencias? Poca estabilidad y baja eficiencia. ¿Cuál es la posible solución? Capas transportadoras de huecos hidrofóbicos, es decir, que repelan al agua.
Para ello se pueden utilizar capas inorgánicas como son teluro de cadmio. Por ello, en forma de pregunta se genera cómo influye la incorporación de capas absorbedoras inorgánicas, teluro de cadmio, en la eficiencia de las celdas solares de peróxido. La justificación a este proyecto está en que la peroxita es un material orgánico, tiende a degradarse y a sufrir un proceso de oxidación en sus componentes. En las siguientes 4 reacciones químicas podemos observar lo que les mencionaba. En las primeras 2 se presenta el caso en presencia de humedad y en segunda en presencia de óxido. Los materiales inorgánicos como capas transportadoras de hueso con características hidrofóbicas han sido estudiados. Y también tenemos que los estudios teóricos proporcionan la optimización del tiempo y costo a procesos experimentales, dado que nos facilitan y permiten el diseño y la predicción de parámetros óptimos, los cuales contribuyen a la fabricación de una celda con un mejor rendimiento. La hipótesis de este proyecto fue la siguiente: al incorporar capas absorbedoras inorgánicas del teluro de cadmio a la celda solar de peroxita mediante simulación numérica utilizando SCAPS, debe incrementarse la absorción de la radiación para longitudes de onda mayores al de la peroxita, aumentarse la conductividad del hueso y mejorarse la estabilidad, dando lugar a celdas solares más eficientes y estables. El objetivo general de este proyecto fue analizar la influencia de la incorporación de capas absorbedoras inorgánicas, en este caso SIX y teluro de cadmio, en el desempeño de las celdas solares de peroxita a través de SCAPS. Dentro de los objetivos específicos tenemos 3. El primero es simular celdas solares con peroxita de yoduro de plomo metilamonio o MAPI, como se le conoce. Segundo, estudiar el efecto de la incorporación de capas absorbedoras inorgánicas como tales materiales, teluro de cadmio y SIX, en el desempeño de la celda solar. Y como tercero tenemos optimizar las capas inorgánicas. Para ello se realizaron estudios de espesores, densidad de defectos en bulto, resistencia en serie y función de trabajo en el contacto trasero, entre otros más que posteriormente se han. Como marco teórico, de manera breve, les hablaré acerca de ese material. Las peroxitas fueron descubiertas en 1839 y recibieron su nombre en honor al mineralogista ruso L.A. Perovsky. Tienen una fórmula química ABX3. En la imagen superior derecha podemos observar los diversos tipos de iones OPAN que se han estudiado en las perovskitas inorgánicas. Ahí podemos ver cuál ocupa el lugar de A, B, E en la tabla periódica. Y en la parte inferior izquierda podemos ver las estructuras de la perovskita de metilamonio de yoduro de plomo en diversas fases cristalinas. Lo mismo se puede mencionar en estas ilustraciones. Podemos ver diversos grupos utilizados y la ubicación de cada componente. Respecto al software con el cual se trabajó este proyecto, que es SCAPS, simulador de capacitancia de celdas solares primera dimensión, fue desarrollado en la Universidad de Ghent por Mark Bulgerman y precisamente fue diseñado para esos materiales como el SIG, que es el tenorio de indio, cobre, galio, y el teluro de cadmio. Este programa SCAPS arroja resultados mediante la solución de ecuaciones como son la ecuación de Poisson, ecuación de transporte y la ecuación de continuidad. Dentro de las características principales que nos ofrece este software tenemos la introducción de hasta 7 capas de materiales semiconductores, tenemos el poder clasificar los parámetros, el estudiar los mecanismos de recombinación, diversos tipos de recombinación que se pueden estudiar, los niveles de defecto, ya sean intercaras, tipos de carga, distribución energética, propiedades ópticas, también se pueden analizar los contactos, la iluminación y se pueden modificar. Dentro de los parámetros característicos que se pueden obtener con este programa está la curva JB. Dentro de la curva JB, los vales que tenemos son el VOC, voltaje de circuito abierto, potencia de la densidad de corriente de cortocircuito, factor de llenado, la eficiencia. También tenemos lo que es la eficiencia cuántica externa, la curva capacitancia voltaje y la curva capacitancia frecuencia. La metodología que se utilizó en este proyecto de simulación es mostrada en esta imagen. Los 3 primeros puntos de color amarillo son los que se necesitan para poder realizar la simulación en el programa. Como primer punto es la lista de acción o acción, en la cual se establecen las condiciones básicas para realizar la simulación, es como la temperatura, la radiación, entre otros. El segundo, establecer el problema o set problem, es aquí donde nosotros tenemos que introducir o cargar en el programa la configuración que nosotros vamos a trabajar con nuestra celda. Aquí es donde previamente se tienen que recolectar los parámetros que se necesitan, los cuales en el SCAPS nos lo da, ópticos, eléctricos, morfológicos inclusive, se pueden introducir. Una vez cargada la configuración, nosotros procedemos a realizar la simulación y es donde obtenemos los resultados. En los resultados, como previamente les comentaba en la diapositiva 16, tenemos las curvas JB, eficiencia cuántica, entre otros. Como nosotros partimos de una celda de referencia que les comentaba brevemente en los antecedentes, se realizó de manera experimental, lo primero que se realiza acá es la validación. De esa validación lo que nos interesa es obtener la curva J. Una vez realizada la validación, se procede a realizar ahora sí la simulación de la celda con teluro de cadmio, con SIG y una celda TIN HTL. De estas 3 se estudiaron las curvas JB. Una vez analizadas, procedió a la optimización del mejor dispositivo. Cabe señalar que el mejor dispositivo fue con SIG y para ello se realizaron estudios hacia los espesores, densidad de defectos y
conductores, función de trabajo, resistencia en serie y temperatura. En la siguiente tabla podemos observar los parámetros recolectados de la literatura, los cuales fueron introducidos al programa de SCAPS para poder obtener las curvas J-B y los resultados correspondientes. En esta diapositiva les presento las configuraciones de las diferentes celdas solares simuladas. De izquierda a derecha tenemos con spirometad, con SIX y con teluro de cadmio como HTL o capa transportadora de huecos, como tenemos sin capa transportadora de huecos. Dentro de la sección de resultados y discusión, el primer aspecto a abordar es la validación teórica de la celda solar de perovskita. Aquí podemos ver claramente los datos obtenidos de manera experimental, la curva en color negro contra los simulados por su servidor en curva color rojo. Podemos observar que de manera experimental se obtuvo un 13.15% de eficiencia contra un 13.12% de eficiencia obtenida. Vemos que los parámetros son muy similares, por los cuales podemos ver que se realizó la validación de la manera correcta, lo más aproximado posible. Lo mismo se observa acá en la curva de la evidencia cuántica externa, una similitud muy aproximada. En la siguiente sección, que es la simulación de la celda de perovskita libre de HTL, el objetivo de esto es explicar la importancia que tiene esta capa. El HTL sirve como un bloqueador de electrón. Al realizar dicha función nos permite la generación de nuevos pares de electrón-hueco, lo cual genera un incremento de fotogeneración y por ende se aumenta la. Y para dejarlo claro, se procedió a realizar la simulación sin HTL y en las curvas tanto JB como ECOE podemos observar la comparativa con HTL en color rojo y sin HTL. En este caso podemos observar que la curva en color rojo con HTL obtuvo el 13.12% contra un 9.42% de eficiencia obtenida sin HTL. Y aquí podemos observar en lo referente a la eficiencia cuántica externa en color rojo que tenemos un mayor porcentaje de absorción e inclusive una longitud de onda un poco mayor comparada con la que no tiene HTL. En la siguiente diapositiva les presento los diagramas energéticos de dichas configuraciones. Del lado izquierdo tenemos con HTL, con la capa transportadora de huecos, que es el spirometad, y en la parte derecha tenemos sin HTL. Y acá precisamente les ejemplifico lo que previamente les había comentado. Este spirometad bloquea el electrón, lo cual que regrese a la perovskita, lo cual aumenta la fotogeneración de nuevo, o bien puede llegar hasta el FTO, y también en este caso el TiO2 o dióxido de titanio realiza la misma función pero con los bloqueos. ¿Qué pasa con la celda que no tiene HTL? Como podemos ver, el electrón tiene libre paso hacia el contacto, que es el oro, y esto puede causar pérdidas por corrientes de fuga, y eso es un efecto que nosotros no necesitamos y por ello disminuye la eficiencia. En la siguiente sección, que es la incorporación de capas absorbedoras inorgánicas, podemos observar las tres: spirometad con teluro de cadmio y con zinc. De color verde tenemos spirometad. Visualmente vemos que tiene una mayor densidad de corriente. Visualmente también observamos que el spiro tiene un mayor voltaje en circuito abierto y que la curva obtenida para teluro de cadmio es la peor comparación de las. En lo referente a la eficiencia cuántica externa podemos ver que con spirometad y teluro de cadmio empiezan o tienen el mismo rango de absorción, alrededor de los 600 nanómetros, terminan alrededor de los 800, pero podemos ver que spirometad, de acuerdo a la posición que tiene energética, al bloquear electrones aumentó a un 50% comparado con lo que podemos tener como máxima eficiencia para teluro de cadmio, que es alrededor de un 40%. ¿Qué pasa con el SIX? Podemos ver que hay una mayor absorción a longitudes de onda alrededor de hasta 1100 nanómetros y una eficiencia máxima tal vez alrededor de un 60%. En esta tabla les presento los resultados comparativos. Spirometad 13.12% contra un 10.48% para teluro de cadmio y un 15.67% para SIX. Fue el mejor HTL a 213 nanómetros con una eficiencia de conversión de potencia de un 15.67%. Cabe señalar que todos los parámetros para las capas HTL, que son spiro, teluro de cadmio, fueron a 213 nanómetros porque es el valor que se utilizó de manera experimental. Haciendo referencia sobre el SIG, hubo una absorción de fotones con longitud de onda larga en absorción con el spirometad y con el teluro de cadmio y una mayor de recolección de computadores en comparación con el teluro de cadmio. Y aquí les presento los diagramas energéticos de esas tres configuraciones, con spirometad, con SIG y con el teluro de cadmio. En este caso, el electrón, centrándonos en el SIG, cae en el SIG, pasa de la perovskita al SIG y de ahí posteriormente al contacto. Y en el caso de los huecos, pueden fluir de manera natural del SIG hacia la perovskita. Podemos ver, posteriormente son reflejados en el TiO2. En el caso del teluro de cadmio, podemos ver que no se da así del oro hacia el teluro de cadmio, si se da el paso del hueco con la carga positiva, pero del teluro de cadmio hacia la perovskita ya no se da. Vemos una diferencia. Eso es lo que podemos observar, la disminución de la eficiencia del teluro de cadmio. La evaluación del dispositivo con SIG que se realizó
Dentro de ellos se estudiaron profesores, resistencia en serie, densidad de defectos, densidad de actores, temperatura y la función de trabajo, los cuales a continuación son mostrados de manera detallada. En primera instancia se tiene el estudio del efecto de la variación de espesores de la capa de SIG. Como les mencioné, a 213 nanómetros fue la simulación base, se obtuvo un 15.67%. Como podemos observar en la gráfica y en la tabla, a 500 nanómetros se obtuvo una eficiencia mayor de un 20.37%. En lo que respecta a la densidad de defectos, se realizó una variación de 10 a la 17 a 10 a la 12 centímetros a la menos 3, en lo cual podemos observar que a 10 a la 13 centímetros a la menos 3 obtuvo un 17.11% de eficiencia, superior comparado a lo utilizado con 10 a la. Por ello podemos analizar que a partir de 10 a la 13 centímetros a la menos 3 no hay necesidad de disminuir las impurezas del material. Respecto al efecto de la variación de la resistencia en serie, se realizó la variación de 0 a 10 ohms por centímetros cuadrados, en los cuales, como podemos observar, a 0 se obtuvo una mayor eficiencia, que fue la establecida previamente en la simulación de 15.67%. Referente a la densidad de efectores, se realizó una variación en el orden de 5.5 por 10 a la 3 a 5.5 por 10 a la 16 centímetros a la menos 3. El valor utilizado en la simulación base fue de 10 a la 15. Al simular a 10 a la 16 se obtuvo un 16.09%. Ese aumento de la eficiencia se debe al fortalecimiento del campo eléctrico de la unión, lo cual nos indica que una mayor separación de cargas y por ende mejor desempeño del dispositivo. Referente a la de la temperatura, podemos observar la gráfica en la cual tenemos un barrido de 298 grados Kelvin a 333 grados Kelvin, y en lo cual podemos observar que la eficiencia aumentó a tener 298 Kelvin a un 16.31%. Se observa una disminución del VOC. Esa disminución es debido a la disminución del ancho de zona prohibida. Respecto a la función de trabajo, se realizó una variación, como se puede observar acá, de 4.8 a 5.4 electrón volts, simuló con 5.1 electrón volt, y se observa que a partir de 5.2 electrón volts en adelante los valores permanecen constantes, que son 17.78%. Una vez analizado esto, se procedió a realizar la simulación de la celda solar de perovskita con SIG optimizada. Para ello se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: espesor de 500 nanómetros, densidad de defectos de 10 a la 13 centímetros a la menos 3, resistencia en serie de 0 ohms por centímetros cuadrados, densidad de receptores de 5.5 por 10 a la 16 centímetros a la menos 3, temperatura de 298 Kelvin y función de trabajo del ánodo de 5.2 electrones. Y la curva JB que obtuvimos es la que ustedes pueden observar, en la cual se obtuvo 0.94 volt para el VOC, voltaje de circuito abierto, 29.32 miliamperes centímetros cuadrados para la densidad de corriente, motor de llenado de 85% y una eficiencia de conversión de potencia de un 23.42%. En la siguiente diapositiva les presento ahora la eficiencia cuántica externa optimizada y los valores obtenidos en la celda sin optimizar, la celda optimizada. Podemos ver cómo pasa de un 15.67% a un 23.42%. Dentro de las conclusiones que se pudieron obtener en este proyecto de simulación, como primera instancia se obtuvo una validación muy aproximada a la celda experimental, lo cual nos puede a nosotros brindar la seguridad de que los resultados obtenidos en la simulación son confiables. Como siguiente se analizó la importancia del HTL, en lo cual simuló y se vio que sin HTL se obtuvo una eficiencia mínima de 9.42% comparado con el 15.67 para Spyro, para SIG, el 10.48 para teluro de cadmio y el 13.12 para Spyro. Al incorporar la capa absorbedora inorgánica, en este caso teluro de cadmio y SIG, se observó que de las dos, con SIG se mejoró los parámetros de salida, específicamente la densidad de corriente de cortocircuito, y con ello se mejora la eficiencia. Al optimizar esa capa de SIG, espesores, densidad de defectos, resistencia en serie, densidad de factores, temperatura y función de trabajo, la celda de perovskita con SIG como HTL obtuvo una eficiencia de un 23.42%, por lo que finalmente se puede concluir que la incorporación de una capa delgada de SIG en celdas solares de perovskita podría favorecer el desempeño, y esto implicaría una posible ruta para el óptimo aprovechamiento de estos dispositivos. Dentro de la producción académica tenemos la participación de su servidor en el 12º Congreso Internacional de Investigación de la UVM con la presentación de este proyecto de tesis. Así también tenemos el artículo de divulgación SCAP, simulación de celdas solares de teluro de cadmio bajo diferentes condiciones de trabajo, de los cuales su servidor está como primer autor. Esto es en la revista General Unismo,
año 1, volumen 1, 2022. Borradores de 2 artículos, los cuales están en proceso de revisión sobre el tema precisamente de la incorporación, el primero sobre el tema de tesis y el segundo obtenido de precisamente un material, teluro de cadmio, el rol que desempeña el óxido de zinc y el tiocinato en las celdas de teluro de cadmio. Trabajos a futuros por parte de un servidor, el estudio comparativo ahora de celdas de perovskita de diversas configuraciones, el estudio comparativo de materiales inorgánicos como HTL y ahora como ETL, que es la capa transportadora de electrones en las celdas solares de perovskita, y un doctorado afín a energías renovables, que es un proyecto teórico o experimental. Podemos observar las referencias utilizadas durante este proyecto de simulación y por parte de su servidor. Sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias por tu presentación, Alan. Pues ahora pasamos a la sesión de preguntas. Quien tenga preguntas, levante la mano, por favor. Yo quisiera preguntarte, Alan, por ejemplo, tú propones varias capas. ¿Esas capas de diferentes componentes ya están en la literatura o son nuevas? Sí, doctor. Las capas ya están en la literatura. Previamente, para poder introducirlas en el simulador, pues necesitamos ya tener esos aspectos y por ende ya tienen que estar estudiados. En el caso de teluro de cadmio, propiamente hay celdas de teluro de cadmio como cual, y en la historia pues sí vemos que a partir de 1985 en adelante ya se empiezan a dar reportes de sus materiales. Lo mismo para el... Mencionas que la celda optimizada, ¿qué fue lo que se optimizó ahí? Claro que sí, en este caso se optimizaron lo que son los espesores. Todos los estudios que se hicieron, por ejemplo, se optimizó los espesores, 500 nanómetros, se optimizó la densidad de defectos, vectores, la resistencia en serie, la función de trabajo, de los rangos en los cuales se establecieron, los cuales se estudian. Los mejores fueron los que se seleccionaron para realizar ese estudio. Y también donde mencionaste al inicio que estabas usando un software, ¿no? Y luego haces una comparación con pruebas experimentales. ¿Dónde hiciste esas pruebas experimentales? Ese proyecto, doctor, de manera experimental lo realizó la alumna María de Los Ángeles, generación 2018-2020 me parece, en lo cual ella realizó de manera experimental en el IES, en los laboratorios del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. En base a ello se realizó el artículo, como mencionaba ahí, del cual están los antecedentes. Se realiza ese estudio experimental y también de manera teórica, utilizando el mismo software. Es por ello que en base a eso se procede a hacer ahora la validación y la introducción de estas capas de manera simulada. También por ahí mencionaste, hace 10 años la eficiencia era muy baja, ¿no?, de esta tecnología. Entonces, actualmente mencionas que está alrededor de 25%. Ahora, ¿cuál es la expectativa de eficiencia en 10 años? ¿Se podría mejorar esto? Claro que sí, se puede mejorar y de hecho es lo que se está buscando. Cabe señalar también que hay un límite, que es el límite de Tropic Quasar, que nos menciona cuál es el máximo de eficiencia que se puede obtener en las celdas de perovskita. Y si no mal recuerdo, está alrededor del 30%. Cabe señalar que es el límite teórico, ¿no? Entonces, lo más aproximado que se pueda dar, en este caso ahorita se está llegando a un 25.20%, se registró, pero por ejemplo en tecnologías tándem, en los cuales para ello se necesita precisamente seguir innovando, seguir estudiando materiales, y la mejor opción que se tiene pues es estudiarlos de manera teórica para evitar ese aspecto de gasto en producción, en materiales a nivel laboratorio, y todo eso para que obtenga un resultado nulo o se obtenga una baja. Entonces esa es la ayuda que nos da la simulación numérica. Ok, muchas gracias, Alan. ¿Alguien más tiene preguntas? Levanten la mano, por favor. ¿De cuánto tiempo es la vida útil de esta celda de perovskita? Ok, cabe mencionar que estamos hablando a nivel laboratorio. Dentro del nivel laboratorio se utiliza o se estudia en rangos de horas. Dentro de lo que yo investigué es que algunas celdas han durado hasta 10.000 horas como vida útil. Cabe mencionar, como te decía, son a nivel laboratorio, aún no están a nivel comercializado, como es en el caso de la típica celda, ¿no?, la de silicio, que sí tiene una vida útil alrededor de unos 20 a 25 años aproximadamente con sus cuidados. ¿Crees que estas celdas pueden llegar a ser comerciales? Claro que sí, de hecho es lo que se está buscando. De hecho se busca dar el máximo de la eficiencia con materiales que sean, en este caso al ser materiales inorgánicos, son más baratos. ¿Por qué? Porque la fabricación, las técnicas de procesamiento son más baratas comparadas con las orgánicas, y esto de hacerse posible pues permitiría precisamente que las celdas de perovskita sean comercializables, y sobre todo lo que se busca, la cuestión de costos, pues es que sea accesible para el consumidor, y eso es lo que se espera en un futuro. En este caso los especialistas de las perovskitas es lo que están buscando. ¿Cuál es la temperatura, digamos, de diseño o de simulación con estas celdas con las cuales obtuvieron esos resultados? Y si en la región del Istmo de Tehuantepec esperan que disminuya la eficiencia de las celdas o aumente con
con la temperatura de la región. Bien, doctor. En la simulación, como les comentaba, dentro de la metodología se establecen la lista de acción o el action list, en lo cual por default trae una temperatura de 300 Kelvin, perdón. En este caso, la mayor eficiencia que se obtuvo fue con 298 Kelvin. Cabe señalar que como este es un caso teórico, nosotros podemos variar la temperatura, pero no podemos salir del rango normal, un rango entre 298 a 333 Kelvin. Sí podría variar, hablando ya que eso se llegara a hacer realidad, que se comercializaran las celdas de perovskita, sí podrían variar, pero para ello, al momento de diseñarlo, pues, tiene en cuenta en la hoja de datos entre qué rangos podría variar y si tal vez habría una disminución mínima en la eficiencia. Como sabemos, toda la temperatura pues afecta de una u otra forma a las celdas solares. La Universidad del Istmo, División de Estudios de Posgrado, otorga la presente constancia al ingeniero Alan Ashmed Pérez Orozco por su valiosa participación con la ponencia Simulación numérica de celdas solares de perovskita con la incorporación de capas absorbedoras inorgánicas en el Seminario Permanente de Investigación y Divulgación Científica del Posgrado de la UNISMO, Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca, a 21 de octubre de 2020.